como ustedes saben, una resolución del Ministerio de Educación y Cultura da cuerpo a un decreto del año 2010 que establece la obligatoriedad de entonar el himno nacional diariamente en las instituciones educativas de todo el país. Lo puntual en este caso es que la resolución reza que las personas que incumplan, especialmente los directivos de las instituciones educativas y el cuerpo docente, podrían ser separados del cargo en el caso de que no se haga efectivo esta resolución o la entonación del himno nacional. La gente dio su parecer al respecto. Las voces de niños y jóvenes entonando el himno nacional volverán a escucharse a diario. Al menos es la intención de la resolución del Ministerio de Educación que así lo establece. Sin embargo, la que era una costumbre décadas atrás, con la correspondiente formación e izado de la bandera para empezar la jornada educativa, fue dejada de lado con la implementación de la reforma, si bien en el Ministerio aseguran que no debió ser así. En los inicios de la reforma educativa surgió una confusión generalizada de que con la reforma ya no era necesario hacer formación ni cantar el himno. Entonces el Ministerio en el año 2007 lanza una resolución recordando a las instituciones educativas la obligación de entonar el himno nacional por lo menos 2 veces a la semana y los demás cantos patrióticos el resto de los días de la semana. No fue suficiente, no tuvo la fuerza y en el año 2010 se apela a un decreto presidencial que establece la obligatoriedad de la entonación diaria del himno nacional. Eso sigue vigente y aún con eso no hemos logrado que las instituciones otra vez se hagan cargo. Entonces, el Ministerio de Educación en esta ocasión responsabiliza ya directamente a los coordinadores departamentales, a los supervisores educativos de la zona y a los directores de las instituciones del cumplimiento de la normativa. La revalorización de los símbolos patrios es el objetivo de esta nueva resolución emitida por el MEC. Si bien en algunas instituciones sostienen que el canto demandaba la pérdida de al menos 20 minutos de clases, la directora de currículum de la cartera educativa asegura que no es necesaria una formación general de los alumnos para la entonación. Lo que el Ministerio plantea es que se cante todos los días, aun cuando no haya formación diaria, por lo tanto que el canto se realice en otros contextos, puede ser en la propia aula, por ejemplo. No hace falta perder esos 10 minutos en la formación para, digamos, la entonación. En realidad la pérdida iba, entre comillas, iba de 10 a 40 minutos incluso, porque se solía aprovechar la formación diaria para dar avisos generales. La medida provocó reacciones dispares entre los estudiantes y a través de las redes sociales, pero en las calles generó aplausos. Me encanta ese tema, sinceramente yo apoyo muchísimo porque en nuestras generaciones todos los días cantábamos el himno nacional, hasta inclusive en guaraní. Así que apoyo. No sería lo mejor, ideal, porque mira que hace falta, por eso estamos perdiendo nuestra educación, porque no se canta más himno nacional y es nuestro, tenía que ser diario. Está bien, muy bien, me parece genial, porque hacía falta. Me parece perfecto, porque es lo que representa al país, ¿verdad? Y creo que todo estudiante tiene la obligación de saber su himno, porque hay muchos estudiantes, inclusive mayores, que no saben ni la cuarta parte de su himno nacional. La normativa, en su artículo 4, menciona que el incumplimiento de lo dispuesto en la resolución será considerado como una falta pasible de sanciones disciplinarias, que van desde la suspensión sin goce de sueldo por 6 meses hasta incluso la destitución del director.